Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en Tangancícuaro, en Ciudad Madero, Ciudad Mante, etcétera, etcétera. Donde quiera que nos estén viendo, Dios les bendiga. Bendiciones abundantes para todos ustedes, para sus familias en este día. ¿Cómo les ha tratado el Señor, hermanos, desde que se levantaron? ¿Alguien tiene preocupación? ¿Alguien tiene aflicción? ¿Alguien siente ahogarse? Recuerden, tenemos la oración, tenemos la fe, tenemos el Espíritu, tenemos la palabra, para que con todo ello venzamos esa aflicción, esas apuraciones y disfrutemos de la vida, disfrutemos de nuestro presente, disfrutemos de nosotros mismos, de la familia, de todo. Así que, hermano, vamos adelante con ese ánimo, con ese valor que nos da Cristo. Y bueno, pues gracias a Dios porque estamos estudiando el libro, o más bien la carta a los Gálatas. Gracias a Dios por eso. Porque como todas las cartas del apóstol Pablo, aunque pues habla inicialmente en sus cartas de los problemas, de las circunstancias que provocaron esa carta y todo, también hay mucha doctrina, hay mucha enseñanza en cada una de sus cartas, 12, 13, 14 cartas. En todas ellas hay grandes enseñanzas doctrinales y al decir doctrinales, hermanos, no las estamos etiquetando para la enciclopedia, para la biblioteca, sino estamos diciendo es el meollo, es la verdad, es la verdad. Entonces, gracias a Dios y Gálatas es una de las cartas que en lo personal a mí me gustan muchísimo porque me aportan mucha enseñanza sobre todo sobre el ámbito espiritual. Habla mucho acerca del espíritu. También Efesios, ¿verdad? Habla del espíritu, de la iglesia, etcétera. Pero Gálatas es una carta hermosa que sin duda pues estamos disfrutando y hoy comenzamos ya pues a partir de la mitad de la carta. Ya vamos en Gálatas capítulo 3. Hoy nos toca meditar del versículo 1 al 14. Gálatas 3 del 1 al 14. Pero antes de todo, pues vamos a ver qué saludos tenemos acá. De la hermana Gesa Villela Vázquez, buenos días hermana, Dios le bendiga. Le felicito por su puntualidad, por su perseverancia. Dios le bendiga grandemente, hermana. Hermana Alejandra Valencia Zamora, muy buenos días. También, hermana, bendiciones por esa disciplina, ese esfuerzo. De igual manera, la hermana Citlali Valdés Nájera, buenos días, Dios les bendiga. La hermana Leslie Martínez Razo, buenos días. Sé que es una hermana muy activa en el grupo y yo creo que en la iglesia también. Así que bendiciones, hermana Leslie. A muchos de ustedes, no sé cuándo, pero algún día, probablemente de este año todavía, pueda conocerles en Tangancícuaro. De hecho, pues ya doy gracias a Dios por sus vidas. Pues doy gracias a Dios por el pastor, empezando desde ahí, ¿verdad? El pastor José Piña, mi amigo de hace muchos años, que bueno, me trajo una de panes de Tangancícuaro hace poquito y lo agradezco. Qué pan tan rico, hermanos. Todo el pan que me trajo, riquísimo, y lo disfrutamos mi esposa y yo de gran manera, hermanos. Así que gracias a Dios, ese pan muy rico. A mí en lo especial me gustaron esas que parecen máscara, que tapan toda la cara, ¿verdad? Que no son muy gruesas. Delicioso ese pan, pero todo el pan estuvo rico. Esas roscas chiquitas, las más chiquitas, las de dulce, deliciosas, ¿verdad? Así que gracias hermanos de Tangancícuaro, gracias al pastor José Piña, a su esposa, gracias por estas bendiciones que han compartido conmigo. Mario Gutiérrez Mendoza, Dios les bendiga, bonito día. Gracias, hermano. Leslie Martínez Razo, gracias, hermano. Esperemos pronto tengamos el gusto de conocerlo en persona. Amén, amén. Yo así también
anhelo mucho conocerles. Ya me he identificado y los nombres también, gracias a Dios. Bueno, pues el hermano Ramiro Ayala ya se me hacía raro, ¿verdad? Saludos, Pastor Ventura, Dios les bendiga. El hermano Jorge SZ también, luego me explica qué es SZ, ¿verdad? Sus apellidos, me imagino, o Jorge Sergio. Ahora sí, como dijo Benja, ¿y yo qué? Hermano Jorge, Dios le bendiga. Ontami Pan, así es. Hermana Ruth Valdés, esposa de nuestro hermano Piña, el pan de aquí cerca de Chilchota, el hermano Ramiro Ayala nos ayudó a conseguirlo. Gracias, hermano Ramiro, gracias, hermana Ruth, por la aclaración. Qué rico pan, de veras, delicioso. ¡Ay, los tamales! Yo pues pensaba que eran corundas por la hoja, porque es primera vez que pruebo esos tamales, pero ricos, hermanos, deliciosos. Gracias por esas bendiciones que han compartido conmigo, con mi esposa. Muchas gracias, hermanos. Muy bien, me imagino que el pastor Pepe Piña está viajando, porque hoy hay reunión de consejo en Tarímbaro, y me imagino que está viajando. Si nos sintoniza, bendiciones, pastor, que tengas un buen viaje de venida y de regreso a tu casa también, y que disfrutes mucho este día de reunión de consejo. Bueno, pues les voy a comentar que este libro, hermanos, que es el Nuevo Testamento bilingüe, griego-español, fíjense qué bendición. No sé si puedan conseguirlo, pero pues a donde quiera que salgan y puedan ir a una biblioteca o más bien librería cristiana, háganlo y pregunten por este Nuevo Testamento, porque me parece que ya no hay, ya no existe. Y si por ahí el Señor se lo pone a su alcance, pues es una bendición para usted. Tiene que arrebatar esa bendición, porque es una gran bendición esta traducción, esta versión. Yo tengo, ¿cómo les diré? Tengo otras versiones predilectas, ¿verdad? Pero esta de la Nueva Versión Internacional, esta es la única que a mí me gusta de la Nueva Versión Internacional. Dice aquí 1979. ¿Cuántos de ustedes no habían nacido todavía? 1985, 1990. Y propiamente es la edición de 1991. O sea, ya tiene como 33, 34 años. Probablemente la edad en que nació su hijo, su hija. Y esta fue la segunda impresión, dice, en 1991, y salió a la venta en 1992. Yo no sé cómo llegó a mí, ¿verdad? Pues ya tengo muchos años con este Nuevo Testamento, y ha sido una grande, grande bendición. Y lo vamos a ver en esta hora. Dios me ha permitido pues tener esa bendición de conocer el griego, el hebreo y el arameo. Los estudié en el seminario a profundidad, los he trabajado, he dado clases particularmente de hebreo en algunos seminarios, etcétera. Pero por lo mismo que soy conocedor del griego, me encantó su traducción, y hoy vamos a disfrutar un poquito de esta traducción de la Nueva Versión Internacional. Y bueno, pues tenemos acá, hermanos, en el capítulo 3 de Gálatas. Estoy leyendo ahora la Reina Valera 1960. Oh Gálatas insensatos, oh Gálatas insensatos. Bueno, esto nos parece duro, pero cuando vemos el contexto, ese término y más se lo merecían los hermanos. Oh Gálatas insensatos, ¿por qué les habla así? ¿Por qué les dice eso? Pero antes de entender el contexto, vamos a comprender esa palabra de insensatos. Esa palabra, exactamente esa palabra en griego, la usó el Señor Jesús, y no se imaginan en qué momento y a quiénes.
el Señor usó esa palabra, ese mismo término que usa aquí Pablo, con aquellos discípulos que en el día de la resurrección iban camino a Emaús. Ya se puso en ese pasaje. Bueno, está en Lucas capítulo 24 y exactamente en el versículo 25. Lucas 24, 25, ahí está, hermanos, este término. Dice, y entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Miren, no es muy confiable agarrar una concordancia en nuestro idioma, en español, y de decir, por ejemplo, voy a buscar la palabra insensato. Y ponemos pues la lista de todos esos versículos, sobre todo el Nuevo Testamento, que digan insensato. Y pensar que es la misma palabra griega. No es, hermano, no es así. Así es muy útil la concordancia en nuestro idioma, pero no es tan exacta, tan precisa. En cambio, en griego, pues hay varias palabras para decir una en español. Insensatos, como por ejemplo amor. La palabra amor en español es una sola. Si dices amor y la conjugas en las diferentes personas de los pronombres y todo eso, pues es la misma palabra, amor, amar, del verbo amar, pero en griego no. Dependiendo si te vas a referir a amar a Dios, es ágape. Si te vas a referir al amor entre amigos, entre hermanos, es fileo, filos. Y así, ¿verdad? Si te vas a referir a la pareja, a tu amor, es eros. Si te vas a referir a otro tipo de compañerismo, de amor, estorgue. Entonces, diferentes aplicaciones, diferentes palabras, para que en nuestra palabra, en nuestro idioma, solamente hay una. Y así que insensatos igual, ¿verdad? No es muy confiable ir a la concordancia bíblica y ver insensatos y creer que todos los pasajes podemos usarlos para el mismo fin. Pero yo les digo con toda propiedad, ¿verdad? Con todo conocimiento del caso, esta palabra que está aquí en Lucas 24, 25, es exactamente en griego la misma palabra que está usando Pablo en Gálatas capítulo 3. Así que dice, Jesús dijo, oh insensatos y tardos de corazón. El Señor estaba hablando no de una insensatez intelectual, no de una insensatez mental, sino algo espiritual, hermanos. Dice, insensatez del corazón, porque van juntos estos términos. Oh insensatos y tardos de corazón para creer. Tiene que ver con el ámbito espiritual. Algunas versiones dice idiotas, ¿verdad? Oh idiotas, oh Gálatas idiotas. Tremendo, tremendo en español, ¿verdad? Pero es que no está insultando su intelecto, no está insultando su capacidad intelectual, no. Está hablando de una idiotez o de una insensatez o de una necedad espiritual, cuestión del corazón, que impide creer, que impide recibir la enseñanza verdadera de la palabra de Dios. Entonces, espero y haya quedado clara esta explicación. Aquí el Señor les reprende, ¿verdad?, a los discípulos, porque ya resucitó, está platicando con ellos y ellos todavía están allá en el pasado, allá 3 días del pasado, ¿verdad? Ellos están hablando como que si el Señor siguiera muerto y Él ya estaba resucitado. Y por eso el Señor les reprende, dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer
todo lo que los profetas han dicho respecto a la resurrección, ¿verdad? Y bueno, interesante este tema. Pero ahora vamos ya a Gálatas. Y ahí dice Pablo: oh Gálatas insensatos. Otra vez, hermanos, no los está ofendiendo por sus pocas capacidades intelectuales, no les está lastimando en ningún momento, les está diciendo la verdad y está diciendo: espiritualmente ustedes están cerrados, espiritualmente ustedes están en necedad, ustedes no han podido avanzar, ustedes se han cerrado y espiritualmente ese es su caso, oh Gálatas. Y luego dice, vean cómo se sigue esa línea espiritual: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Bueno, aquí Reina Valera escogió el verbo fascinar. ¿Quién nos fascinó? Pero hermanos, no sé qué le comunique a usted esa traducción, esa palabra. Y es ahí donde voy a echar mano de este Nuevo Testamento, donde es bilingüe. Por un lado, una columna es en español y la otra columna es en griego. Entonces, en español, ¿verdad? Dice: Gálatas insensatos, ¿quién los ha hechizado? ¿Se da cuenta qué palabra usa aquí? No dice quién los fascinó, quién los ha fascinado, sino dice quién los ha hechizado. Y bueno, algunos tal vez muy religiosos dirían: no, me gusta más Reina Valera, que dice quién os fascinó. Eso de hechizar no va con mi doctrina. Hermano, disculpe, pero esa es la palabra más apropiada para traducir el griego. Mire, en el griego dice: onontoi galatai, tis umas baskabnen, y ois kat otalmois. ¿Sí? Entonces, aquí está claramente, ¿verdad? Bueno, uno lo puede decir así claramente, que la traducción más correcta, más apropiada, más exacta es hechizó y no fascinó. Pero qué bueno que entendemos y conocemos la historia, ¿verdad? De que la Biblia en español es una traducción. Y la Biblia en alemán es una traducción, la Biblia en ruso, en chino, en cualquier idioma es una traducción. La original en el Nuevo Testamento está en griego, y no en el griego moderno, sino en el griego koiné, común, clásico, en ese griego, ¿verdad? Y ahí dice, no dice quién os fascinó, sino quién os hechizó para no obedecer a la verdad. Entonces, por eso aprecio mucho esta traducción. ¿Quién os hechizó? Y bueno, pues es que, hermanos, hay diferentes niveles de hechicería. ¿Sí? Hay hechicería no solamente para que una persona caiga en los brazos de otra, ¿verdad? Esa es una obra, un trabajo de las tinieblas en el campo de la hechicería, para que pues alguien que desea a una persona sin conquistarla, simplemente a la fuerza, simplemente si aquella persona no quiere, pero pues yo la quiero, y entonces hago uso de la hechicería, de esa magia para que esa persona me quiera, para que esa persona se sienta atraída por mí y no me rechace, y hagamos una vida juntos, algo así. Esa es una clase de hechicería, es un nivel, es una esfera donde opera la hechicería, pero no es únicamente en eso. Hermanos, también la hechicería se ha metido a la iglesia.
en cuestión de la doctrina, ¿sí? Por eso, hermanos, hay diferentes sectas que muchos de ellos, inclusive los mismos fundadores de muchas sectas, estuvieron en una iglesia correcta. Muchos de ellos estuvieron dentro de la iglesia bautista, otros dentro de la iglesia presbiteriana, y salieron de ahí, hicieron su secta. ¿Qué pasó con ellos? Fueron hechizados, o sea, entraron en una burbuja maligna. La hechicería en ese sentido, hermanos, es como entrar a una atmósfera, es como cuando, digamos, el ejército o algún cuerpo policíaco va a un motín en la cárcel o en algún otro lugar donde hay mucha gente peleando y dispuesta pues a matar, a violentar. Entonces llega el cuerpo de policías y avienta unas granadas, creo yo, de gas lacrimógeno. Entonces esas granadas empiezan a sacar ese gas y bueno, van a envolver a todos los que estén en ese perímetro, sean hombres, sean mujeres, sean niños, sean ancianos, sean cristianos, sean de una secta, sean católicos, sean lo que sea. Esa atmósfera va a envolver todo ese perímetro y ya no van a poder ver, pues obviamente la reacción va a ser procurar proteger sus ojos o salir de ese dolor, van a dejar las armas por un lado, etcétera, ya no van a llevar a cabo ese acto de violencia que tenían pensado. Bueno, así es la hechicería. La hechicería, hermanos, es como que Satanás avienta una red, avienta un velo, avienta una atmósfera así, y bueno, de momento nos puede llegar también a nosotros esa atmósfera, esa nube, esa red, pero Dios nos ha dado los brazos espirituales para hacerle así, y hacerle así a ese velo que quiere caer sobre nosotros, y decir, no, yo no acepto esto, yo rechazo esto, ¿verdad? Yo no creo esa mentira, ese rollo yo no lo creo. Entonces, de esa manera, ¿sí? No estamos hablando pues de que si el cristiano puede ser poseído o no, si demonios aquí, demonios allá, no estamos hablando de eso, estamos hablando de hechicería. Y les digo, la hechicería, como aplica en los enamorados, así también Satanás usa de esa herramienta maligna, diabólica, para hacer hechicería dentro de la iglesia. Claro, tiene que usar a un maestro de la hechicería, tiene que usar a un manipulador de la falsedad, del error, y entonces con cada palabra, con cada enseñanza que sale, pues viene siendo como ese gas lacrimógeno, ¿verdad? Llegando a esas personas. Pero repito, Dios nos ha dado brazos espirituales para hacerle ese velo así, y decir, no me voy a dejar ahogar, oprimir, engañar, manipular por esa falsa enseñanza. Entonces, y esto lo vimos, lo acabamos de ver en segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios, me parece que es el capítulo 3. Ahí acabamos de ver eso. Ahorita se los voy a reafirmar, hermanos. Segunda a los Corintios, capítulo 3. Miren, versículo 14 al 16. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Vean qué cosa, hermanos. El entendimiento de los hermanos de Corinto y de los hermanos judíos, ¿verdad? El entendimiento de ellos se embotó. Y no fue por andar jugando canicas o trompo, fue por obra de Satanás. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo.
como esa atmósfera, ese velo, esa red que les dije que avienta Satanás para atrapar. Y entonces dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, ¿en dónde? En las sinagogas, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Quién puso ese velo? Esos maestros, esos rabinos de la ley. El velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. O sea, tenemos que volvernos, ¿verdad? Si caemos en esas trampas, tenemos que volvernos al Señor y decir, no, Señor, ¿en qué estaba yo metido? ¿En qué error estaba yo? Entonces, bueno, antes de proseguir, vamos a ver qué otros comentarios tenemos. Dice... Los tamales también los hace una hermana de nuestra iglesia, se llama Mercedes Dueñas. Ella se los mandó. Gracias, hermana Ruth. Gracias, hermana Mercedes. Qué ricos tamales. La hermana Silvia Vázquez Piña. Buen día, hermano. Dios los bendiga. Hermano Ramiro Ayala. Insensatos, necios, rebeldes. Escuchan, pero no hacen. Así es. En Michoacán diríamos macetones. Gracias, hermana Ruth. Hermano Jorge, la palabra idiota no es mala palabra. He escuchado que usan esa y la que dicen estupidez. Sí, es cierto. En nuestro contexto latino es mala palabra, se oye mal, pero en el concepto natural de esas palabras y aplicadas en un contexto particular como el que hemos explicado, nos sigue sonando fuerte, pero pues es la palabra indicada, ¿verdad? Yo solamente la uso cuando doy esta enseñanza de Gálatas 3. Fuera de eso, evito usar esas palabras. Muy bien, hermano Tommy del Ángel, buen día, Dios le bendiga. Bueno, pues bendiciones. Seguimos, dice, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos hechizó para no obedecer a la verdad? A vosotros, dice, para no obedecer. Por eso es diabólico, hermanos. Eso es diabólico. Y fue una obra que el diablo hizo a través de esos maestros del error, de la falsa doctrina, con hermanos del cuerpo de Cristo, de los Gálatas, hermanos. Entonces dice, para no obedecer a la verdad. Híjole, cuánta hechicería hay, hermanos, para que mucha gente el día de hoy no diezme. Por ejemplo, esa es una hechicería del diablo metida en la iglesia, en enseñanzas. ¿Por qué mucha gente no del diezmo? No cree en el diezmo. Claro, han acomodado su falta de fe, se han acomodado a esa enseñanza, pero alguien se las dio. Alguien se las dio desde un púlpito, desde la posición de maestro. Alguien les dio esa enseñanza y los hechizó. Dijeron, me encanta, me acomodo, me conviene y bueno, solamente quiero anotar los textos bíblicos, las ideas para justificarme y no dar mi diezmo. Y así hay otros errores, hermanos, otras cosas falsas, que la Biblia enseña una cosa y ya otros han salido con otra enseñanza y creen que están de acuerdo a lo que dice la Biblia. Eso es hechicería. Y todo es, hermano, para no obedecer a la verdad, para estar fuera de la voluntad de Dios. Entonces, esa es obra del diablo. Y nada tiene que ver con posesión, ¿verdad? Nada tiene que ver con posesión demoníaca, pero sí podemos decir con influencia demoníaca.
Eso sí, Juan el apóstol en sus cartas habla mucho de esos espíritus de engaño. Y bueno, dice, para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ahora les voy a leer aquí cómo traduce este Nuevo Testamento. Es más claro, hermanos, más comprensible. Dice el versículo 1, lo leo todo. Gálatas insensatos, ¿quién los ha hechizado? Ante sus propios ojos a ustedes se les hizo una presentación comprensible de Cristo como crucificado. O sea, ustedes ya saben muy bien por qué murió Cristo. Ustedes saben ya muy bien la razón de por qué fue crucificado. Él dijo que era necesario eso y Él vivió de tal manera para que su sangre fuera acepta, su sacrificio fuera acepto y pudiera redimir los pecados de toda la humanidad. Entonces, ustedes ya saben de esa clase, ya saben de esa enseñanza. Fue comprensible, pero ¿quién los hechizó? Para que ustedes se salgan de esa verdad. Qué tremendo es salirse de esa verdad, hermanos. Porque ¿en dónde ponemos el sacrificio de Cristo? ¿En dónde queda el derramamiento de la sangre de Cristo? Si nosotros vamos a quitar esa verdad, la esencia de esa enseñanza, y entonces vamos a decir el cumplimiento de los mandamientos, la observancia de la ley, las buenas obras son las que nos van a salvar. Entonces, ¿dónde queda el sacrificio de Cristo? Y esa es la esencia, ese es el fundamento, ese es el comienzo apenas de la doctrina, de haber salido de la oscuridad y haber llegado a la luz, es haber reconocido que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es el que murió por nosotros. Su sangre es la única que nos limpia de todo pecado. Esa es la base y ese es el comienzo de la vida en Cristo. Entonces, eso es lo que dice el versículo 1. A ver si hay otros mensajes. La hermana Elena Zamacoma, buenos días, Dios los bendiga. Bendiciones, hermana. Y bueno, dice el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí ya se da por hecho, hermanos, que el Espíritu Santo se recibe, que el Espíritu Santo es una persona divina que hay que recibir. Y obviamente para recibir al Espíritu Santo de Dios, primero hay que recibir el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Versículo 1 y versículo 2, ya estamos listos para recibir al Espíritu Santo. Obviamente, ya en nosotros, versículo 1 y versículo 2 son una realidad. Cristo es nuestro Salvador y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Pero dice aquí Pablo, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? A ver, ¿quién dijo, yo he cumplido la ley, yo he cumplido los mandamientos? ¿Se acuerdan quién dijo eso? Se lo dijo a Jesús, el joven rico, cuando dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, él estaba consciente de que hay que ser hijo para heredar. Entonces, él se estaba reconociendo ahí como que no era hijo. ¿Qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Pero él en el fondo pensaba que era hijo. Él en el fondo estaba muy seguro de su religión. Y entonces el Señor le dijo los mandamientos, todos los he guardado, todos los he guardado. El Señor lo conocía y no discute
con un religioso de religión. Él siempre apunta al corazón. Y entonces el Señor le dice, bueno, entonces una sola cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, quédate sin nada, ven y sígueme. Vacíate del materialismo, vacíate del egoísmo, vacíate de la vanidad, vacíate de la arrogancia, vacíate de esas cosas y ya vacío ven y yo te voy a llenar. No te preocupes de nada de aquí en adelante, vas a ser mi hijo y vas a poder heredar la vida eterna. Entonces, pero él, hermanos, no tenía el Espíritu Santo. Sin embargo, ya había cumplido con los mandamientos. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? Pues este hombre que había concordado con esto, había llevado a cabo las obras de la ley, no tenía el Espíritu Santo, no lo había recibido. Qué mejor ejemplo que eso, ¿verdad? De que alguien se afane porque cumpliendo la ley, observando los mandamientos, siguiendo el rosario y todas esas cosas religiosas, vamos a recibir al Espíritu Santo. Nel pastel, ¿verdad? Porque dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. La fe nos introduce, hermanos, a ese mundo espiritual que no conocíamos. La fe nos introduce al cielo, a la atmósfera divina, nos introduce a la comunión con Dios. La fe, hermanos, nos sacude los ritos. Los ritos no nos permiten, hermanos, disfrutar. Los ritos solamente son ritos, se cumplen y sigue la gente vacía. La fe es la que nos permite disfrutar. La fe es verdadero oxígeno, es verdadera vida. Y fue la fe la que hizo posible nuestra conversión a Cristo y la recepción del Espíritu Santo. La fe es la que hizo posible esto. Dice, tan necios sois, vuelvo otra vez, ¿verdad? A decirles, oigan, hermanos, salgan de ese velo, quítense ese velo. ¿Por qué van a ponerse de tercos en algo que es tan claro? Habiendo comenzado por el Espíritu, porque la vida cristiana por ahí se empieza, ¿verdad? El Espíritu Santo haciendo la obra, redarguyéndonos de pecado, convenciéndonos que somos pecadores y luego convirtiéndonos a la fe de Jesucristo. Esa vida cristiana que es gracias a Dios, que es gracias a esa gracia divina, comenzó por la obra del Espíritu. Así que dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. O sea, ¿de qué sirvió, de qué sirve la fe, de qué sirve el Espíritu? Si dicen, no, nada más cumpliendo los mandamientos, cumpliendo la ley, entonces no haría falta ni la fe, ni haría falta el Espíritu. Pero obviamente cumplir la letra es insuficiente. Por eso tenía que venir la fe y tenía que venir el Espíritu Santo. Por eso, porque la pura letra es insuficiente para salvar a alguien. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Qué tremendo, hermanos. Esto hoy vemos que a mucha gente, muchas iglesias glorifican la carne, no el Espíritu. ¿Qué le gusta más a la mayoría de los cristianos, hermanos? ¿Qué les gusta más, orar o cantar? Pues les gusta más cantar. En otros contextos, ¿verdad? En otras iglesias, las iglesias de la prosperidad, hermanos, ellos preferirían pues una reunión de 2 horas de pura alabanza.
y ya escuchan el mensaje porque es una terapia, porque pues ya hay que escucharlo, pero no es lo que les atrae. El mensaje no les atrae. Cristo no les atrae. Les atrae, hermanos, el show, les atrae el impacto de la personalidad de aquel líder carismático, les atrae el volumen, los tambores, las cuerdas, les atrae más eso. Cuando al verdadero cristiano lo único que le atrae es Cristo. Yo quiero ver a Cristo en el pastor, yo quiero ver a Cristo en los diáconos, yo quiero ver a Cristo en los músicos, yo quiero ver a Cristo en todo aquel que va a tomar un liderazgo, en todo aquel que va a dirigir una palabra, en todo ellos yo quiero ver a Cristo. Yo no quiero ver al hombre, yo no quiero ver sus logros, yo no quiero ver su sabiduría, yo no quiero ver su filosofía, yo quiero ver a Cristo en su vida. Y cuando esa gente se mete a cantar, ¿verdad? Les gusta más esos cantos que les hace danzar, que les hace gritar. Prefieren esos cantos. Y aquellos cantos, hermanos, con doctrina, con teología, exaltando a Cristo, esos cantos son muy calmaditos, llevan demasiada doctrina, pesan mucho, como que no. Y ahí se pasan cantando repetitivamente, ¿verdad? Una sola cosa. Y hay cantos, hermanos, que, bueno, no es sobre el canto, ¿verdad? Este tema, lo dejo pendiente. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que, bueno, voy a leer aquí, versículo 3 y 4. Tan necios son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora alcanzar la meta con esfuerzos humanos. ¿Han sufrido tanto para nada, si es que en realidad fue inútilmente? ¿Acaso les da Dios su Espíritu y hace milagros entre ustedes porque guardan la ley o porque creen lo que oyeron? Me encanta esta traducción. Muy bien. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Dice, tantas cosas han sufrido, pero hermanos, si siguen creyendo esa mentira, dice, va a ser en vano. Va a ser en vano que hayan padecido tanto por el Evangelio, si al final se van a perder en una falsa enseñanza. Dice el versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Otra vez dice, ni recibieron la salvación, ni recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley, sino reconozcan, hermanos, sean humildes para reconocer que fue por oír con fe el mensaje del Señor. Por eso, no es porque ustedes estén guardando la ley, no es porque ustedes estén guardando el sábado, no es por eso, es por la fe que Dios ha implantado en sus corazones. Es más, Él les habla ya en tiempo presente. Dice, a aquel pues que os suministra, no es en pasado, suministró, sino aquel que cada día les da luz del Espíritu Santo. Dice, aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas en presente, hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a ver qué mensajes tenemos.
Hermana Lulú Navarro Ambriz, buen día, pastor. Dios les bendiga, hermanos. Hermana Carolina Ayala, Fuerte Luis, buenos días, saludos, bendiciones, hermana Carito. Dios siga usando tu vida en gran manera. Mano Mario Gutiérrez Mendoza, me encanta cómo usted y el pastor Piña se emocionan por hablar de ciertos temas, como el Espíritu Santo les pone las palabras en sus bocas. Gloria a Dios. Amén, hermano. Muy bien, vamos al versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Miren hasta dónde tiene que ir el apóstol Pablo para convencerles nuevamente, porque hermanos, parece que va a ser fácil que un hermano que creía en el diezmo y no, pues vamos a verlo, vamos a visitarlo y vamos a reencominarlo, vamos a volver que el hermano vuelva a la verdad. Y a veces se nos hace fácil, decimos sí, lo vamos a convencer, va a regresar. O algún hermano que ya se desvió y que está glorificando el día sábado y que ya nos ve como paganos por reunirnos el día domingo y decimos, no, pues 20 años el hermano se estuvo reuniendo en domingo, tiene apenas un año reuniéndose en sábado, vamos a ir y vamos a hablar con él, lo vamos a convencer. Hermano, no es nada fácil hablar con alguien que está hechizado. Miren, con alguien que hechizaron para atrapar su amor, porque aquella persona, si no fuera por hechizo, probablemente no quisiera a aquella persona que le hizo el hechizo. Pero a esa persona que cayó por hechizo, sus familiares pueden estarle diciendo una y mil veces, no te conviene, ese hombre o esa mujer es así, 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 no te conviene, hijo, vas a sufrir mucho con él o con ella, no te conviene. Y ya la persona como está hechizada, ya sea que lo diga o no, pero lo piensa y dice, no, me ama porque me pega, porque me pega, le soy importante, así que está mal mi familia, está mal aquellos que lo juzgan mal. Y entonces ahí se desarrolla el síndrome de Estocolmo, ¿verdad? Que se enamora del secuestrador, se enamora del hechicero. Entonces, no es fácil. Estos hermanos ya habían caído en esa hechicería, ya ese velo estaba sobre de ellos. Y Pablo, hermanos, pues hace el último intento y tiene que ir, hermanos, con doctrina firme, tiene que ir desde las raíces. Y entonces va al versículo 6 y dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él está defendiendo el punto de la fe, hermanos, que la fe es la que justifica. Entonces se traslada hasta Abraham. Ustedes saben que Abraham lo datamos 2000 años antes de Cristo. Y a Moisés, que es el de la ley, lo datamos 1500 años antes de Cristo. Por lo tanto, Abraham vivió antes que Moisés. Por lo tanto, antes que la ley. Entonces, pero él tuvo comunión con Dios, tuvo un llamado de Dios, tuvo una experiencia con Dios de toda una vida. Entonces, vamos a fijarnos no de Moisés para acá, sino desde Abraham para acá. Entonces, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces dice, ¿por qué? Recuerden que con Jesús ahí en Juan capítulo 8, ¿no? Los escribas y los fariseos, ellos se creían judíos, ellos se creían hijos de Abraham y a Jesús lo veían como en su momento vieron a David, ¿verdad? Menospreciándolo por ver su genealogía. ¿De quiénes venía David? De Tamar, de Ruth,
de gentiles, de mujeres, etcétera. De por ahí vino David y entonces lo menospreciaron. Y también a Jesús, ¿verdad? Y tú vienes de David, no, nosotros hijos de Abraham. Nosotros somos purititos judíos. Y entonces, pues sabemos que no fue así, que Jesús les demostró, ¿verdad?, que ser hijo de Abraham es por la fe. Y eso nos constituye hijos de Dios. La fe, no la sangre, no la raza. Entonces dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, no por los sanguíneos, sino por la fe. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. O sea, los judíos, hermanos, quisieran que Dios solamente salvara. Siempre todas las generaciones de los judíos han pensado así, que la salvación es por ser judíos y punto. Y al gentil hay que verlo como cualquier otra cosa, menos no pueden ser nuestros hermanos. No pueden tener los mismos beneficios que nosotros. No pueden tener vida eterna como nosotros. Lamentablemente, ¿verdad?, esa es obra del diablo, en una manera de pensar así. Y dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, previendo, dice que iba a justificar por la fe a los gentiles. ¿Por qué nos van a rechazar? ¿Por qué van a tener ellos la verdad? Decir que la iglesia es secta, que la iglesia es falsedad, que el Mesías aún no ha venido. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a creer en ese error? ¿Por qué nos van a menospreciar así? Cuando dice la palabra que Dios previó a través de la Escritura cómo había de justificar a los gentiles. Y era a través de la fe, no de la sangre de Abraham. Dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Todas las naciones. Vamos a ver si hay otros mensajes. Hermana Carolina, he visto a jóvenes que han estado cerca del camino y sirviendo al Señor en puestos de liderazgo, vuelven atrás, se alejan, algunos por heridas ministeriales, otros por pecado, pero vuelven atrás. Es muy triste que suceda esto. Sí, hermanos, por eso el que piense estar firme, mire que no caiga. Y ayudémonos como cuerpo de Cristo, ¿verdad?, a curarnos unos a otros esas heridas, a ayudarnos, a darnos cuenta si alguien está flaqueando, si alguien está siendo influenciado, si a alguien le está llegando el gas lacrimógeno, ¿verdad? Entonces estemos al pendiente unos a otros, porque es muy triste y esto Satanás lo está aplicando cada vez con más fuerza. O sea, esto siempre se va a estar hablando en términos presentes, lamentablemente, ¿verdad?, de que esta semana hubieron tantas bajas del reino de Dios y el próximo mes habrán más bajas. Es lamentable que se diga eso, pero se va a continuar diciendo. Así que no perdamos más a nuestros hermanos, ayudémonos unos a otros. Gracias, hermana Caro, por el comentario. Versículo 9. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Nosotros somos bendecidos, hermanos, porque somos de la fe con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Gracias a Dios, ¿verdad?, nosotros no estamos defendiendo el día sábado. Gracias a Dios nosotros no estamos, hermanos, defendiendo los mandamientos y poniéndolos por encima del sacrificio de Cristo, anulando la gracia, anulando el sacrificio de Cristo.
Gracias a Dios que no estamos en esa postura, porque si no estaríamos bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Quién es justificado por la fe? ¿Quién es justificado por las obras de la ley? Ni siquiera Moisés, para acabar pronto, ni siquiera Moisés será justificado por las obras de la ley. Mismo Moisés, hermanos, reconoció que es por el sacrificio de Cristo. Qué interesante. Yo estoy grabando en mis devocionales de audio que mando todos los días de lunes a viernes sobre ecos del Éxodo. Y el primer eco que encontramos en Éxodo es el nacimiento de Moisés. Y el último que encontramos es su muerte. Y ya estoy grabando el último eco del Éxodo. Y al hablar de la muerte de Moisés, ¿verdad? Cómo pues más o menos parecido a lo que dice aquí, de que empezó en el espíritu y terminó en la carne, porque por ese pecado de desobediencia, de no haber santificado el nombre de Dios, de no haber glorificado el nombre de Dios en el milagro de que le debió haber hablado a la roca y la roca les dio agua, sino que la golpeó. Hizo lo que él quiso, no lo que el Señor le mandó a hacer. Por ese pecado ya no entró a la tierra prometida. Pero el sueño era entrar a la tierra prometida. Así que eso es fracaso. Comenzó por el espíritu y terminó en la carne. No pudo entrar, pero pues el Señor toma en cuenta todo. Y dice, no va a ser en vano todos tus sufrimientos, todas tus luchas. Por lo menos sube a este monte, ahí donde vas a morir, pero vas a ver de lejos la tierra prometida. Y bueno, esa fue, hermanos, digamos, la primera, de que pudo ver la tierra prometida. No entró, la pudo ver. Sin embargo, a su tiempo entró a la tierra prometida. Cuando la transfiguración, que el Señor llevó a Jacobo, a Juan y a Pedro al monte donde fue transfigurado. ¿Quiénes bajaron del cielo? ¿Quiénes bajaron de la eternidad a estar con Jesús en esos breves momentos, hermanos, de la transfiguración? Uno de ellos fue Moisés y el otro Elías. Así que vean cómo Moisés físicamente no entró a la tierra prometida en aquella etapa de su vida, pero hermanos, en espíritu y con ese cuerpo glorificado entró a la tierra prometida. Qué interesante todas estos detalles, ¿verdad? Pero entonces, ¿de dónde salió todo esto? Dice versículo 11: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Hermanos, no dice él vivirá un solo momento, vivirá un solo instante, sino es algo continuo, una vida permanente. Hermanos, la fe no solamente sirve para la salvación, sirve para vivir aquí y ahora. Aquí y ahora no debemos estar viviendo por las circunstancias. Como llovió, pues no voy a ir a trabajar. ¿Verdad que no hacemos eso? Algunas ocasiones sí. Como dependemos de los climas. Como está haciendo frío, que me disculpe el pastor, pero pues el frío no fue el lunes, no fue el sábado, hoy domingo, y es mi único día de descanso. Así que me disculpe el pastor, que me disculpen los hermanos, no voy a ir, me voy a quedar entre las cobijas porque hace mucho frío. Hermanos, Dios no quiere que dependamos de las circunstancias
ni de los sentimientos, ni de los estados de ánimo. El Señor quiere que esta vida la dependamos a cada instante de la fe. Mas el justo, y es justo, ya no necesitaría la fe por decirlo así, pero dice, mas el justo, así como empezó a ser justo por la fe, así tiene que continuar viviendo por la fe. Solamente hay de dos, ¿verdad? Vivir por la vista, que es vivir por la circunstancia, que es vivir por los sentimientos, por los estados de ánimo, guiado por el temperamento, o es vivir por la fe. Si es vivir por la fe, hermanos, es vivir de acuerdo a los principios de la palabra. Eso es vivir por fe. No es romántico, ¿verdad? Como los de la prosperidad. Ellos la fe la entienden, hermanos, de una manera muy equivocada. La fe como de un sentimiento, un presentimiento, una energía, y así la tratan. Y para ellos es muy fácil la fe y se creen que están en la cima de la fe. Cuando no, hermanos, cuando la fe no es eso. La fe es, si estoy viviendo por la fe es porque estoy viviendo de acuerdo a la palabra. Mi matrimonio es de acuerdo a la palabra, mi ministerio es de acuerdo a la palabra, lo que hago como patrón o como trabajador es de acuerdo a los principios bíblicos. Mi vida se rige de acuerdo a las verdades y principios de la palabra de Dios. Eso es vivir por fe y esa es nuestra responsabilidad y ese es nuestro llamado. Y ya me está llamando aquí el reloj, ¿verdad? Ya son las 8. Y bueno, dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y bueno, ya no es promesa y es una realidad, pero fue, hermanos, por un acto de fe, y ese no debe ser un solo acto en la vida, sino permanentemente, hermanos. Esa es la savia que une a la vid, el pámpano, todo eso. Esa misma savia es la fe. No vamos a estar unidos a Cristo, hermanos, con una obediencia superficial, una obediencia a medias, sino a través de una obediencia real que es nacida por la fe. Ya son las 8:01. Que Dios les bendiga, hermanos. Solamente recuerden, Maranata, Cristo viene pronto. Aleluya.